El racionalismo es un movimiento filosófico que se desarrolla a lo largo del siglo XVII en el continente europeo. Fue una época de crisis donde la ciencia y la filosofía se tambalean, apareciendo el movimiento científico y reapareciendo el escepticismo. En este contexto, los logros de la nueva ciencia se van caracterizando por la búsqueda de las certezas y conocimiento, formándose dos grandes interrogantes. Estas son: ¿qué podemos conocer? ¿Y cómo podemos conocerlo? Lo que se convertirá en un gran problema para la filosofía moderna, ya que ahora se ofrecían dos modelos: el de la matemática, racionalismo, y el de las ciencias experimentales, empirismo. Definición: el racionalismo postula a la razón como generadora de saber. Lo que permite la razón es llegar a saberes innatos que de alguna forma se encuentran ocultos en la mente. Para los racionalistas, los sentidos pueden llegar a engañar a una persona, no así la razón. Poco a poco empezó a asociarse el racionalismo con todas aquellas posturas que anteponían la razón sobre lo experimental o sobre la fe. Por eso, muchas veces se asocia el ateísmo con el racionalismo. En esa forma, el racionalismo afirma que es posible conocer la realidad mediante el pensamiento puro, sin necesidad de ninguna premisa empírica. En esencia, esa es la posición de tres de los más grandes destacados representantes del racionalismo: Descartes, Leibniz y Spinoza. El conocimiento es propiamente tal cuando tiene necesidad de lógica y validez universal. Solo la razón puede permitir decir que una cosa es y no puede ser de otra manera. Solo la razón tiene la capacidad de obtener por sí misma, mediante la deducción a partir de las ideas innatas, otros conocimientos del tipo todo efecto tiene una causa, que es evidentemente pues establece una relación necesaria. Tales conceptos reciben el nombre de juicios sintéticos, que por tener su origen en la razón son conocimientos a priori. Autores: René Descartes. Fue un filósofo y matemático francés nacido el 31 de marzo de 1596. Fue considerado como el padre de la geometría analítica y de la filosofía moderna. Postuló que se debía reconstruir y unificar todo el saber mediante el método racional, deduciéndolo todo a partir del pensamiento. Incluso se proponía resolver los problemas filosóficos con este nuevo método. Se propone buscar un nuevo método de conocimiento que nos permita decir qué tipo de cuestiones se pueden conocer y cuáles no. Sus sueños eran crear una ciencia universal que tuviese como modelo las matemáticas, con postulados evidentes y una deducción rigurosa de todas sus conclusiones. Entre sus obras destaca el Discurso del Método, publicado el año 1637. Gottfried Leibniz nació el 1 de julio de 1646 en Alemania. Fue uno de los grandes pensadores del siglo XVII y XVIII y se le reconoce como el último genio universal. Realizó profundas e importantes contribuciones en el área de la metafísica, epistemología, lógica, filosofía de la religión, así como en las matemáticas, física, geología, jurisprudencia e historia. Su filosofía representa el último gran sistema racional del siglo XVII. Para este filósofo se puede conocer dos tipos de verdades: verdades de razón, que son las proporcionadas por las matemáticas y la lógica, y las verdades de hecho, que no son necesarias o más bien contingentes. De su obra filosófica destacan ensayos de Teodicea sobre la bondad de Dios, la libertad del hombre y el origen del mal; Monadología, publicado en 1714, publicado en latín como Principia Philosophiae, y Nuevo Tratado sobre el Entendimiento Humano, en 1703. Baruch Spinoza nació en Holanda el 24 de noviembre de 1632. Fue un filósofo holandés de origen sefardí portugués, heredero crítico del cartesianismo, considerado uno de los tres grandes racionalistas de la filosofía del siglo XVII, junto con el francés Descartes y el alemán Leibniz. La realidad es para este autor lo mismo que la sustancia, a la que define como lo que existe por sí mismo, por lo cual no necesita de ningún otro concepto para ser comprendido. Configura un monismo ontológico absoluto, lo que significa que el universo está constituido por una sola sustancia que es también su causa. Esta sustancia es Dios, que se identifica con la naturaleza. Spinoza publicó dos obras en vida: Principios de la filosofía de Descartes, Pensamientos metafísicos, y Tratados teológicos y políticos, en 1670.
A modo de concluir, podemos decir que el racionalismo moderno ha tomado diversas formas, alejadas de las pretensiones más extremas expresadas en los siglos XVII y XVIII. Se mantiene desde luego la importancia de la razón en el conocimiento de la realidad dentro de los diversos usos del término racionalismo. A ellos corresponden las posiciones epistemológicas de Gaston Bachelard y Karl Popper, que destacan tanto el papel de la razón y de la experiencia empírica en la investigación científica.